Bueno, cuando acepté la invitación, yo tomé en consideración este título de Inteligencia Artificial de la Ciencia, uso primordial de la topografía, y me basé, vamos a pasar ahorita esta parte introductoria, me basé que no había en ese momento, fue una de las primeras invitaciones, no había en ese momento una charla dirigida a inteligencia artificial. Ya en este momento ya podemos conocer básicamente qué es inteligencia artificial, dónde va la GeoIA, toda esta situación. Entonces, esta parte introductoria la voy a pasar un poquito más rápido porque ya hemos conversado prácticamente toda la mañana de ese punto. Sin embargo, voy a tomar pie porque una de las situaciones de la inteligencia artificial es que ha sido muy discriminalizada en el sentido de que nos va a quitar el trabajo en el futuro, cuál es la situación, qué es lo que va a pasar y todo eso. Y esta situación que está pasando, por ejemplo, de estas 3 charlas, me da pie que ahora me toca improvisar. Entonces, como me toca improvisar, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, es un ejemplo muy importante para que ustedes vean cuál es el punto de arranque en nuestro, digamos, día a día del profesional en frente a la inteligencia artificial. Yo voy a dar muchos ejemplos, algunos ejemplos importantes, pero más que todo esa parte de concientización. Esta mañana también vi en las noticias, hay una situación también con el MEC, en donde pues que los estudiantes están utilizando mucho toda esta parte de inteligencia artificial. Lo que pasa es lo siguiente: el Ministerio de Educación en este caso más bien se está quedando atrás. La tecnología va avanzando muy rápido. En ese caso, nosotros como profesionales también está pasando esa situación. La tecnología está avanzando muy rápido. Si ustedes recuerdan, bueno, muchos de aquí me conocen porque les he dado capacitación. Estuve en el Congreso, en octubre, donde les di fotogrametría terrestre. Entonces, hemos visto muchos avances y desde allá para acá, que son hablando de 5, 6 meses, 8 meses cuando mucho, los avances han seguido creciendo. Entonces, esto es importante, lo quería recalcar. Yo siempre le coloco a veces también a los estudiantes, en algunas charlas que doy a los estudiantes universitarios, yo soy muy amante a la ciencia ficción. Y esta situación que le estoy comentando, digamos de anécdota, yo recuerdo en la película Interestelar, no sé si ustedes la han logrado ver, es una película un poquito compleja, donde abarcan muchas situaciones, pero abarca la inteligencia artificial. Y a pesar de que ya estaba en esa película de ciencia ficción, estaba adelantada la inteligencia artificial con unos robots, uno de ellos se llamaba TARS. Una de las preguntas que hacía el protagonista a la NASA o al director de la NASA en ese momento era que por qué no enviaban solamente robots a la misión. ¿Por qué? Porque las personas tenían familiares, y etcétera. Pues entonces, que por qué solamente no enviaban robots a la inteligencia artificial para que hiciera la misión, que era una misión compleja. Y la respuesta es también a la conciencia que llevar a toda esta situación. La respuesta es lo que le acabo de decir. La inteligencia artificial en estos momentos no puede improvisar. Y mucho de todo lo que nosotros vamos a ver de estos ejercicios, y lo que comentaba el doctor Moreno, y también lo que comentaba el compañero Andrés, mucho de esto se necesita todo lo que es la experiencia técnica nuestra en este proceso de inteligencia artificial. Ok, eso es lo que quería como abarcar en la parte de introducción. Si ustedes ven, bueno, traía que es una inteligencia artificial. Entonces, ya lo sabemos, entonces vamos a pasarlo. Igual, una breve historia de la evolución, desde dónde viene. Ese es un punto importante que sí se lo voy a recalcar porque la inteligencia artificial para nuestro caso, en la parte de geociencia, no es nueva. Nosotros ya venimos trabajando desde los años 60, 70 con inteligencia artificial. Lo que pasa es que, claro, lo evaluábamos indirectamente y no lo llamábamos inteligencia artificial. El doctor Moreno lo comentaba. ¿Desde cuándo no está la fotogrametría con lo que era
no recuerdo bien, lo de la parte supervisada y no supervisada, que se utiliza mucho en la fotogrametría de imágenes satelitales para poder determinar detección de cambios. Entonces, esa es una de las partes importantes. Para nosotros la inteligencia artificial no es nueva, ¿ok? Y lo vamos a ver. Esto sí lo quiero tocar porque esto sí es importante. Recuerden que nosotros hace 20 años, posiblemente un poquito menos, hablábamos de 3D, 1D, 2D, 3D, que ya es, digamos, la forma espacial de una situación. En nuestro caso, la topografía, siempre estamos trabajando en la parte espacial, o en nuestro caso, geoespacial. Entonces, en donde tomamos X, Y, Z, norte, este, altura, ¿ok? Pero la tecnología, como se lo he comentado, ha avanzado tanto que ya hablamos de hasta 7D. Y si nos vamos a la física cuántica, hablamos hasta 11D. Si metemos átomos y todo un poco de variables allí. Entonces, si nos ponemos a revisar, ya estamos hablando cuando el 4D, con el factor tiempo, con el 5D, factor costo, el 6D, que es el factor ambiental, que es un factor muy importante para Costa Rica en este momento, y el factor 7D de gestión. Todos estos procesos, hemos llegado aquí a estos procesos de determinar con inteligencia artificial todas estas dimensiones en el proceso de que todos los datos que estamos obteniendo día a día nos llevan a poder dar ese tipo de soluciones. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido. En este caso, si yo determino en sistema de logística cuánto tiempo de durabilidad pueden tener esos faros, esas luces, yo puedo determinar en un SAC que si en 3 meses él me dé una alerta de que ese faro ya cumplió con su tiempo, puede ser que ya se haya quemado o posiblemente como ya está en el tope de su vida útil. Y ahí es cuando entra el sistema de gestión, que es ya el último, es la parte de 7 dimensiones en donde yo le voy a suministrar a proveeduría de que 1, 2, 3 cumplieron su vida útil para yo poder determinar en ese momento costos, valores, cambio, ¿ok? Imagínense la caja, igualmente la caja costarricense en donde pues está trabajando con situaciones de medicina, evaluar todos esos valores de costos a futuro, cuánto no se minimiza en logística, ¿no? Entonces ahí es donde yo quiero que vayamos analizando a dónde vamos llevando todo lo que es la inteligencia artificial en este punto, ¿ok? Como le comenté, la GeoIA ya la han explicado bastante, sigamos adelante. El enfoque de la GeoIA, sigamos adelante. Avances técnicos en la GeoIA, esto bueno ya se lo venía comentando, para nosotros no es nuevo, con la supervisión, con la parte digamos de levantamiento en fotogrametría, en donde hacíamos los valores de cambio de algún modelo, de algún estudio de suelo para la supervisión. Esto ya viene validado casi de los años 60, 70, estamos hablando de esa fecha. Entonces, los avances técnicos que hemos venido evaluando en este punto es, como está señalado en este momento, es que ya tenemos una gran cantidad de datos para una capacidad predictiva y para una capacidad prescriptiva. Y eso es lo que ahorita en este momento se están evaluando, lo que decía el compañero Andrés, que está realizando, por ejemplo, la Municipalidad de San Carlos, que son de todas las variables que ya tienen predictiva, tratando de realizar una capacidad prescriptiva en el proceso de inundaciones, emergencias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante en este punto. Ok. Uno de los avances, digamos ya en la parte de procesos evolutivos, uno de los avances es que sabemos que tenemos una gran cantidad de datos. En los años 90, 2000, todos los sistemas de información geográfica
nos conllevaron a levantamiento de datos. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa cantidad de datos que tenemos? Tenemos que procesar esos datos, pero tenemos decenas y millones de centenas de datos geográficos o datos geoespaciales, y además tenemos también situaciones que no hemos podido correlacionar para que podamos llegar a esa parte predictiva, que era la que yo le hacía para los análisis correspondientes en todas las variables que nosotros necesitamos utilizar. Entonces, para esos grandes volúmenes de datos es importante identificar patrones, como lo dice allí, procesar imágenes, llamen sensores activos o pasivos. Si recuerdan la charla del Congreso de Fotogrametría Terrestre, explicamos que eran sensores activos y pasivos. Todos estos datos, la transformación y combinaciones con todos los archivos que tenemos, archivos de XF, archivos de Big Data, archivos de Excel, Checkfile, etcétera, ¿ok? Y hacer toda esa transformación de datos para poder llevar ese dato a lo que yo no quise entrar, a lo que lo explicaba el doctor Moreno. Yo no quise entrar a la parte de redes neuronales porque, como ustedes vieron, es un poquito compleja, ¿no? Es un poquito compleja, entonces no quise llegar, pero ese es el producto final, llegar a esas redes neuronales para poder tener algún tipo de respuesta en donde nosotros podamos indicarle, llámese a una inteligencia artificial o a la predicción o prescripción que yo necesito en ese momento para el levantamiento. Como ustedes ven, en la geografía ya nosotros podemos, con esa capacidad de obtener colores, una respuesta espectral, hiperespectral, que yo puedo determinar qué es vegetación, qué es infraestructura, qué es vialidad, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí yo estoy vinculando una gran cantidad de datos en donde ya yo puedo inferir situaciones del tiempo real o del mismo futuro para realizando prescripciones o simulaciones, que en muchos casos la inteligencia artificial nos ayuda en esos puntos. Ok. Igual, en la fotogrametría terrestre, como se lo comenté, ya eso es un tema que nosotros lo hemos venido tocando ya en varios puntos, ya ha habido un avance muy interesante, ¿no? Ok. Como podemos observar, en la fotogrametría terrestre ya con solamente un smartphone, ya nosotros podemos realizar levantamiento y en tiempo real tener ese levantamiento. Entonces, hasta ahí hemos llegado a esa parte del avance. Ahorita vamos a ver en una imagen, un video, un poquito, un detalle más específico de lo que en el momento se está levantando. Lo que quería ver es que observaran, que ustedes pudieran ver lo fácil que es ahorita levantar un dato. Yo recuerdo que hace 20 años, en la era de estudiante, nuestro problema principal como topógrafo, como geodesta, era levantar el dato. Era el levantamiento del dato, era complejo. Ahora levantar el dato es muy rápido, muy sencillo. Ahora el problema nuestro en este momento es el procesar el dato. Ese es el problema con el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y por eso es que necesitamos grandes volúmenes de procesamiento para poder realizar todo lo que es ese proceso de información y llevar al producto final, ¿ok? En el ámbito general, como podemos ver allí, tenemos datos de drones, datos de imágenes satelitales, datos geográficos, datos, cualquier tipo de datos, llamémoslo así. Entonces, allí es donde nosotros nos estamos visualizando qué es lo que vamos a hacer con ese dato en estos momentos, ¿ok? En el ámbito específico, es lo que comentaba, por ejemplo, el compañero Andrés, que necesito en el momento de vincular ese dato, cuál es la respuesta que yo requiero, cuáles son los datos de entrada para que, como lo decía el doctor Moreno, al yo procesar esas matrices o esos modelos matemáticos, me dé un resultado que sea el que yo esté buscando en ese momento, ¿ok? Haciendo una síntesis de lo que han hecho mis dos compañeros que me antecedieron. Los avances de
en el procesamiento de datos ya tenemos visualización del sistema de procesamiento. Sabemos que ya llevamos hasta software que son gratuitos. Anteriormente esa adquisición de datos era compleja, con estaciones totales, con sistemas GNSS, con fotogrametría, a veces en su caso aerotransportado. Entonces ya ese procesamiento y ese sistema de software de procesamiento ya prácticamente hasta gratuito es. Ya el problema no es ni el levantamiento ni el procesamiento. Ahorita el problema es qué es la solución que necesito del dato, del posible dato para que me dé una respuesta. Allí en donde nosotros tenemos que validar en estos momentos, y en la parte de topografía geoespacial es muy importante. Ya tocaron el punto de Machine Learning, entonces sigamos adelante. Ok, ahora sí, como dice en el fútbol, a lo que vinimos, aquí en la parte de la topografía, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que necesitamos hacer, en dónde nos ayuda la inteligencia artificial. Ok, aquí vamos a ver una serie de ejemplificaciones y de videos donde vamos a poder visualizar ya un poquito con más precisión hacia dónde estamos yendo. Ok, entonces vemos la integración de la inteligencia artificial en la parte de topografía. Por ejemplo, en la ingeniería civil, cuando yo le decía que ya con un teléfono podemos hacer un levantamiento en tiempo real, es lo que estamos visualizando en ese video. Rápidamente nosotros podemos observar que podemos hacer un levantamiento y ese levantamiento automáticamente enviarlo a oficina en situaciones de minutos. Cuando un levantamiento de eso, como lo comentaba el doctor Moreno, en algunos casos podía durar hasta días, semanas y meses. Ahora es situación de horas. Este punto yo lo toqué en la fotogrametría terrestre, en donde combinaba en donde la unión hace la fuerza, donde describía esa oración. ¿Por qué? Porque estos ahorita, como podemos ver, tenemos un smartphone, pero además tenemos un sistema GNSS, en el cual automáticamente yo puedo hacer vinculaciones en tiempo real de diferentes tipos de información. Igualmente, si monto en un dron una cámara LiDAR o una cámara fotogramétrica, automáticamente estoy obteniendo diferentes tipos de datos con diferentes tipos de técnica, con un sensor pasivo y otro con un sensor activo. Entonces, esa información que yo puedo ir vinculando en tiempo real en varios momentos es, digamos, uno de los grandes complementos que tenemos en estos momentos, que podremos combinar muchas de los instrumentos o de las técnicas con esos instrumentos para poder tener un dato procesado mucho más rápido. Ok, este es un videito muy interesante, la fusión de datos. Es más o menos como un ejemplito que les quería dar el compañero Andrés. Si se pueden fijar, yo empiezo desde una capa de información rudimentaria, rústica, en donde voy a obtener de repente algunos tipos de cajones, de repente hacer un tipo de vinculación con un tipo de software y poder entonces llevar a un sistema de procesamiento para realizar el problema que quiero resolver. En este caso es pasar un túnel por debajo de esa montaña. Entonces se realiza levantamiento fotogramétrico, levantamiento de información de detalles de la zona y poder determinar después luego toda esa cantidad de variables. Como ustedes lo pueden observar, todo eso es posiblemente hasta en tiempo real. Y toda esa combinación de información es la que en estos momentos nosotros necesitamos resolver. Ya ahorita nadie va a decir, no, yo necesito hacer un levantamiento para esto. No, necesito realizar un levantamiento porque el proceso de trabajo que se va a desarrollar es este. Una construcción de una vía, una construcción de una presa, una construcción de un túnel, y yo lo puedo resolver. Anteriormente uno de los problemas era si yo trabajaba indoor o outdoor. Ya ahorita ese tipo de procesamiento, sea dentro o fuera de una edificación, ya está resuelto. Por eso les comento, esta tecnología ha ido avanzando tan rápidamente que prácticamente nosotros ya vamos atrás de ella en muchos de los casos. Aquí podemos ver el análisis automatizado de nube punto, ya
muchos de nosotros hemos trabajado con V de puntos, entonces es muy conocido cómo estamos en esta situación, ¿ok? Predicción de movimiento de tierra, esto es para, por ejemplo, la parte de topografía es muy, muy importante, para la parte de geografía también igualmente, todo lo que tenga que ver con deslizamiento de tierra, en estas zonas, digamos, de alta densidad de lluvia. Entonces, este es un tipo de información que podemos visualizar con el IA. Aplicaciones actuales, esto sí ya es muy común para nosotros, lo que son variables de curvas de nivel, volumen, todo lo que tenga que ver con volumetría, todo lo que tenga que ver con, dependiendo del tipo de uso del suelo, o de repente sí es una aplicación ya más para la parte de vía, para la parte catastral, etcétera. En la parte catastral, pues ya lo comenté, es visualización tanto ahora de fuera, digamos, del levantamiento, como dentro de ese levantamiento. No solamente voy a tener información, digamos, de terreno o de la infraestructura, sino que puedo tener hasta información interna, por ejemplo, de un centro comercial, locales, tubería, etcétera. En la parte de patrimonio cultural, pues a nosotros nos ha tocado, de mi parte, por ejemplo, asesorar en muchas situaciones en Guatemala, por ejemplo, en donde se realizaron trabajos LiDAR para procesamiento de este tipo. Podemos determinar, hay a veces que se pueden determinar agrietamientos para poder, digamos, realizar algún tipo de compensación a la infraestructura, para darle un poco más de vida a todo lo que es la parte patrimonial, que en muchos casos, en muchos países es muy importante. Lo comentaba esta mañana también el doctor Moreno. Por ejemplo, una de las situaciones más interesantes de lo que es la inteligencia artificial bajo redes neuronales es yo poder determinar información en un tiempo muy rápido. Como ustedes pueden observar, ya yo tengo el dato, lo ingreso al software, le digo que me determine cuántas árboles hay en esa zona y que me dé la volumetría del follaje y automáticamente tengo el dato. Y es lo que él decía, estamos trabajando en 2-3 segundos, ¿ok? Entonces, esa es una de las situaciones que yo puedo resolver ahorita en estos momentos con inteligencia artificial. Bueno, esta imagencita de repente la gente que estuvo en el Congreso se recuerdan de ello. Aquí fue mi comienzo con fotogrametría terrestre. En estos momentos para nosotros era muy complejo realizar, esto es determinación de deformación en tanques. En mi caso, cuando trabajaba en la industria petrolera, nosotros teníamos que hacer esto dentro de los tanques petroleros y a veces era muy complicado por toda la influencia que tenía de gases, etcétera, fluidos y todo eso. Ahorita ya es muy fácil, porque hasta con el sistema robótico de inteligencia artificial ya no tiene que entrar la persona a hacer la medición, sino puedo enviar o al dron o a un sistema robótico para que haga este tipo de trabajo. Yo solamente de ingresar el software, los procesos del levantamiento, ya tengo el sistema de deformación. Ok, y como conclusión, ya como lo hemos venido conversando, la mejora y precisión de reducción en los errores humanos, eso es gran importante. Nosotros igualmente como seres humanos, a veces, a pesar de que el levantamiento de datos se ha maximizado y lo podemos hacer muy rápido, también a veces hay procesos que son muy agotadores y no estamos exentos de cometer errores. Como todo ser humano, cometemos errores. Entonces, la IA en ese sentido, pues, no tiene sentimiento, entonces pues ellos resuelven un poquito más rápido que nosotros, hay que hacerlo real, ¿no? Incremento en la eficiencia de procesos y tiempos de entrega. Esto sí es un factor importante porque nuestro costo, muchos de nuestros costos es en el valor del tiempo de la entrega. Si yo puedo superar ese tiempo de entrega, puedo realizar una entrega mucho más rápido. Ok, capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, que ya lo hemos venido conversando. Acceso a áreas remotas de tecnología autónoma, lo que le comentaba ahorita de los tanques, por ejemplo, el tanque petrolero. Futuro de la IA en la topografía.
Esto va a seguir avanzando, lamentablemente lo que necesitamos es adaptarnos a este proceso, colaboración entre IA y expertos humanos, y esto sí es importante. Esto es lo que yo desde el principio, como conclusión principal, no es el uso de la IA, es que nosotros somos los que estamos detrás de la IA y somos los que al final decidimos cuál es el dato que necesitamos, cuál es el dato que vamos a procesar y cuál es la información final que yo voy a entregar. ¿Ok? Lo comentaba el doctor Moreno. En algunos casos yo puedo darle un dato a la IA y ese dato ser errado. Y yo ahí puedo determinar si usarlo o no usarlo. Muchas gracias.